Hola amigos, nos encontramos en el Centro Apostólico Cristo Viene. Les quiero hablar sobre el libro Esperanza en tiempos adversos que nuestra apóstol Yadira Maestre ha escrito inspirada por Dios para tocar las vidas de las personas que están pasando por momentos de crisis y que necesitan esa palabra divina para poder salir adelante. Uno de los testimonios que tiene este libro es el de Margarita. Margarita es una mujer que ha pasado por muchas cosas y hoy vamos a ver cómo Dios obró en su vida y cómo la pudo sacar de situaciones tan adversas como la prostitución, como el alcoholismo. Y ella hoy es un testimonio vivo de lo que es el poder de Dios. Hola Margarita. Buenos días, quiero yo contar mi testimonio para el libro de la pastora Yadira. O sea, me nace en el corazón poder contar con ustedes, con mi testimonio, porque hay muchas mujeres que están pasando lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, estar enganchada en el alcohol, estar enganchada en la prostitución, vivir con un hombre drogadicto, un hombre alcohólico, mi niña que pasó una violación en este país. He estado 10 años en los juzgados. O sea, sé que mujeres que van a escuchar mi testimonio les va a llegar mucho y espero que sean bendecidas con este testimonio y escuchen bien porque Dios sana, Dios restaura y Dios levanta. Margarita, ¿cómo fue que caíste en el alcoholismo y en la prostitución? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? A mí lo que me llevó a eso fue primeramente lo que pasó con mi hija, porque cuando le pasa algo a tus hijos, yo creo que es lo más dolorido. No puedo decir mi separación, porque yo creo que un hombre no es tu felicidad. La felicidad es Dios, la felicidad son tus hijos, la felicidad es tu familia. Entonces esto me arrastró a la prostitución, al alcohol. Fue el hecho de haber sentido, yo que no haber sentido esa madre que mi hija necesitaba, esa madre que tenía que estar con ella a los 11 años y cuidar de ella. O sea, eso fue lo que me frustró, me fugó y todo como madre, como mujer. O sea, tu hija a los 11 años fue violada y tú te sentiste totalmente culpable por eso que pasó con tu hija. Y ella, al raíz de eso, tu hija la llevas con sus abuelos y tú te quedas aquí en España trabajando. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué es lo que pasa en tu vida a raíz de ese momento? ¿Empiezas a caer en el alcohol, en la prostitución? Cuéntanos un poco de cómo fue ese camino y qué fue lo que te llevó a postrarte ante Dios. Sí, pasa lo que pasa con mi hija, fueron 5 años de mi vida oscuro. Entonces mi hija decide volverse a mi país y yo agarro y la regreso a mi país. Ahora ella está allí. Entonces yo sigo una vida no adecuada, que mis hijos se avergonzaban en Bolivia. A mis padres hice sufrir mucho a mis padres, porque aunque no creas, tú estás en este país, tu familia sufre, tus padres sufren. Uno piensa que no, pero sí sufren. Entonces yo le pido perdón mucho a Dios por mis padres. Eso me hizo arrastrar a la prostitución y al alcohol. Fue lo de mi hija. Ahora mi hija está allí, en Bolivia. Ella no, o sea, tiene una vida, puedo decir, bien, natural, pero espiritual mal, porque tiene brotes, o sea, tiene todavía secuelas de esto que le pasó, aún siendo ya ella una mujer que tiene 2 hijos, ya una mujer adulta, eso le repercute mucho en su vida. Pues ¿Cuál fue el punto de quiebre, Margarita? ¿Cuándo tú tuviste un encuentro con Dios? ¿Cuándo fue que te rendiste y sentiste que ya no podías más? Cuéntanos de ese momento. ese momento fue cuando yo realmente me sentía sola, sola, sin hijos, sin familia, sin nadie. Cuando yo estaba en el alcohol tenía amigos y todo, pero cuando yo me postraba en mi habitación y estaba sola con esa demencia del alcohol que me quise tirar de un 6.º piso, ahí fue cuando vino un Salvador, que Dios me mandó un ángel, una persona cristiana, y me habló y me dijo, porque esa persona me agarra al estar yo medio cuerpo fuera ya de la ventana. Entonces esa persona me agarra y me tira y me dice, pero ¿qué estás haciendo? Entonces ahí yo me senté y dije, Señor, si tú existes, cámbiame, porque ya era mucho recorrido que había pasado, que había vivido. Entonces dije, me postré en ese momento, porque si en ese momento yo no me postraba a los pies del Señor, o sea, no lo iba a contar. Entonces yo me postré y dije, Señor, cámbiame. Ahí empezó mi vida en Cristo. Cuando Dios habla a mi corazón, que yo me congregue, que busque una congregación y congregue y salve mi alma.
¿Y qué te trajo a la iglesia? ¿Cómo visitaste otras iglesias y finalmente llegaste al Centro Apostólico Cristo Viene? ¿Cómo fue ese proceso, Margarita? Yo estaba buscando iglesia porque mi madre llevaba orando y yo buscaba una congregación donde yo pueda congregarme. Yo le decía, Señor, llévame a una de tus casas donde yo me sienta a gusto, me sienta contenta, me sienta en gozo. Ya fue, el Señor me trasladó de Barcelona aquí a Madrid, porque Barcelona no era mi lugar, era Madrid. Entonces vengo a Madrid y busco una congregación. Aquí se congregaban la familia de mi ex, del padre de mis hijos. Ellos se congregaban, entonces ellos me invitaron a esta iglesia. El día que yo pisé Cristo Viene, mi vida fue diferente, mi vida fue otra. O sea, yo sentí el poder y el amor de Dios en esta iglesia. Doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, porque son unos pastores que siempre velan por nosotros, siempre están ahí, nos toman como realmente hijos. Entonces yo cuando pisé esta congregación, fue invitada por estas dos niñas, que si lo ven en este video, ellas, Génesis y Juni, gracias a su oración de esas niñas, yo llegué aquí, son sobrinas mías por el padre de mis hijos, y yo llegué aquí desde el día que yo pisé esta iglesia, mi vida fue diferente, mi vida fue transformada, mi vida nunca más volvió a ser igual. Empezó a cambiar tu ambiente laboral, tu vida. ¿Qué cosas se fueron presentando? ¿Cómo sentiste que Dios fue sanando todos los escenarios de tu vida? A raíz de retiro, intercesiones, me dieron la oportunidad de poder servir aquí en esta iglesia. Yo era del cuerpo de seguridad, empecé con ganas, o sea, no porque seamos cristianos se nos hace fácil, no, también hay lucha, pero menos dolorida. Empezó Dios a tratar con mi corazón, empezó Dios a tratar con las heridas, cada herida que yo tenía, empecé a ir a retiro, empecé aquí a liberarme con las intercesoras de aquí de la iglesia, o sea, fue algo impresionante. Ahora digo que estoy sana para la gloria y honra del Señor. Amén, Margarita. Y un testimonio que diste recientemente en la iglesia fue el hecho de que después de tantos años, ¿cuántos años han pasado ya? Han pasado 5 años. Después de 5 años en la iglesia, tú estuviste orando mucho por tu hija, para que tu hija también conociera a Jesús. Y es en este proceso en estos meses que tu hija tiene una transformación. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso. A raíz de la pandemia, yo empecé a orar toda la pandemia, los 2 meses que hubo de la pandemia, empecé a orar por mis hijos, a proclamar. Mis 2 hijos son cristianos, por mi madre, que mi madre los llevaba. Pero la niña era la que, yo no sé, la niña fue la que creo que agarró todas las maldiciones, tanto de su padre como mía, de la familia, porque es ella la más atacada, es ella siempre la que está ahí. Entonces mi hija le viene que se engorda, o sea, le da una desesperación de comer, y entonces ella se engorda y me llama una madrugada y me dice, mamá, que estoy muy gorda, que voy a tomar algo para adelgazar. Entonces le digo yo, ella busca en internet y busca un té de guayaba. Algo impresionante, que la pandemia para mí, o sea, ha sido como que el enemigo la puso para matar gente, pero para mí ha sido como que Dios ahí se glorificó en mi hija. Cuando mi hija toma ese té, le da una taquicardia, o sea, me llama la madrugada y me dice, mamá, mi corazón se me está parando. Entonces yo le digo, hija, levante. No tuve miedo ni nada, me levanté como una leona parida, como una profeta de su casa, a profetizar, a orar por ella. Le dije, levántese, vamos a orar. Mientras yo oraba por ella allí se liberaba, o sea, vomitaba, iba al baño. Entonces ella decía, mamá, siento algo, y yo le hice la oración de fe, haz la oración de fe, hicimos la oración de fe. Entonces mamá, ella dice, esto viene de parte de Dios, mamá, Dios me está llamando. Yo le digo, clama, hija, a Dios por tu vida, clama como yo un día lo hice, dile al Señor que tú le vas a servir, que vas a ser vasija de Él. Y empezó ella a declarar sobre su vida. O sea, desde ese momento mi hija es otra, mi hija recibió en su corazón al Señor. Mi hija dice, mamá, desde hoy en adelante soy diferente, quiero servir a Dios. Y desde ahí ella empezó a buscar una congregación y ahora está sirviendo al Señor. Gracias a Dios. Impresionante, pero no hay nada imposible para Dios.
¿Qué es lo que le dices, Margarita, a esas personas que están pasando por momentos muy, muy difíciles, que no ven esperanza, que están pasando por un tiempo muy adverso y no ven la salida? ¿Cuál es tu consejo para ellos? Mi consejo para todas esas mujeres y hombres que están pasando por un proceso duro en su vida es que entreguen su corazón al Señor, que pongan todas las cargas en las manos de Dios, porque Dios es más real de lo que nosotros pensamos. Dios existe, Dios está contigo a diario en tu habitación, donde esté. Clama, dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Agárrate de esa palabra. Ahora estamos en tiempos difíciles donde tenemos que saber que Dios vive, Dios no está muerto, Dios está vivo a diario con nosotros por todo sitio donde nosotros estamos. También quiero contar otra cosita que me ha pasado últimamente, que no lo he contado todavía en testimonio. A raíz de que me faltaba algún punto en mis hijos en contarle la verdad, la verdad. Mi hijo tiene 26 años, la niña tiene 23 y el otro tiene 20. Entonces son personas ya adultas que tienen pareja. Entonces yo el tema de la prostitución no le había contado a los dos niños. La niña sí lo sabía, pero los niños no. O sea, y contarle a tu hijo y sentarlo, o varón más que todo, y decirle, mira hijo, yo tuve que pasar por esto, pero no me daba vergüenza ni miedo. Lo senté a los tres por videollamada y le conté, porque me estaba atacando mucho con eso. Agarro y le digo a mis hijos, mire, si les quiero contar un punto de mi vida que falta que ustedes se enteren. Y le cuento. A raíz de eso, el mayor, o sea, como que me siente un poco así, distancia, pero yo digo, Señor, tú eres el que va a hacer que mi hijo se dé cuenta por qué lo hice, y en ese momento no era yo. Entonces, eso es duro, sentar a tus hijos y decirle, mire, hijo, tuve que pasar por esto. No te avergüences, porque ese es tu testimonio, porque así como Dios sanó a mi hija, también sanará a mi hijo, también se glorificará a Dios en su corazón, porque estoy llorando por él, estoy pagando un precio, porque con eso no me va a atacar nada ni nadie. Yo estoy para adelante, para Dios, soy vasija de Dios aquí en esta iglesia. Amén. Muchísimas gracias, Margarita, por tu testimonio. Eres una persona muy valiente, eres una guerrera de Dios. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia grandemente todos los días y cada día de sus vidas. Muchísimas gracias a ustedes. Han escuchado este testimonio tan impactante de Margarita. Dios está allí, Jesús está allí tocando la puerta, como dice la Biblia. Solamente tienes que abrirla y dejar que Él pase, y hará maravillas en ti. Muchas gracias por escucharnos y bueno, esperemos que cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar a través de los números de teléfonos que aparecen en pantalla. Y recuerden que Esperanza en tiempos adversos es un libro que ha sido inspirado por Dios y lo ha escrito la apóstol Yadira Maestre, especialmente para usted que está pasando por momentos difíciles. Y además este testimonio de Margarita también va a estar plasmado en un libro que ella está haciendo y que bueno, pronto tendremos noticia de ese libro. Muchísimas gracias por escucharnos y que Dios lo bendiga.